bienvenido a este Experimentes, otra edición de meterme un poco en cerebros de otros, que suena un poco violento, pero lo haremos con cariño. Sergio García Magariño, doctor en Sociología, con mención internacional y especialista en Educación y Desarrollo Social. Y uno de los temas que me llama mucho atención hablando contigo es lo de la gobernanza, ¿no? Y luego hemos compartido alguna documentación, información sobre el tema, pero para las personas que van a ver este vídeo, me gustaría que explicaras muy brevemente lo de la gobernanza y además tiene diferentes dimensiones, ¿no? Porque me has hablado en su momento de la gobernanza política, luego la económica, la gobernanza en las organizaciones, que luego entraremos un poquito más, pero me gustaría empezar un poco el concepto gobernanza o gobernanza política, ¿qué es? Porque mucha gente seguro se hace una idea cuando lo dices, pero seguramente que tú nos puedes ampliar un poco más de definir qué es esto, ¿no? Sí, sí, no. Ya, lo primero es gracias por la invitación y un placer estar contigo y con quienes nos están viendo y escuchando. La noción de gobernanza en realidad emerge del ámbito de la política como tema que incluye dos grandes dimensiones de significado. O sea, por un lado, la gobernanza se refiere a las transformaciones que se han producido en las últimas décadas en la sociedad y que han hecho que los instrumentos políticos que se habían diseñado para gestionar esa sociedad hayan quedado obsoletos. Digamos, correcto. El mundo estaba organizado en estados-nación, hoy se ha globalizado, se ha mundializado. La gente quería participar en política y lo que quería era simplemente votar. Hoy día la legitimidad de los representantes políticos se termina a los meses de haber elegido a los representantes y la gente quiere participar más. La verticalidad, que era una característica de las organizaciones y de la vida política en el pasado, ante una sociedad con mayor información, se ha quedado también obsoleta para poder responder. Digamos que todas esas transformaciones que se han producido en los últimos años se engloban dentro de la noción de gobernanza. Yo no sé, una cosa que me gusta mucho es la ignorancia, ¿no? Antes la sociedad era ignorante porque no tenía acceso a la información y al conocimiento. De repente, a través de la información y el conocimiento, vuelve mayor inteligencia colectiva, pero hoy día tenemos tal aluvión de información a disposición de la gente que se ha generado un nuevo tipo de ignorancia porque no hay capacidad cognitiva para digerir. Digamos, hay un montón de cambios. Y luego, por otro lado, la segunda dimensión es los nuevos enfoques, conceptos, métodos, instrumentos que emergen de la política para poder gestionar esa nueva realidad social que ha emergido. Todas las innovaciones que tienen que ver pues, con el equilibrio de espacios internacionales, con espacios nacionales y locales, la gobernanza multinivel, tiene que ver también con abrir espacios para la implicación de la sociedad civil, de las empresas, y de los políticos, del conocimiento experto, porque los retos que enfrentamos son tan complejos que necesitan del concierto de todos. Tiene que ver con la transparencia, con la instalación del aprendizaje como eje del funcionamiento de la vida política. Digamos, yo hablo de 22 mecanismos por lo menos relacionados con el buen gobierno actualmente. Por tanto, estos mecanismos, estos 22 principios, mecanismos que mencionas, traen, digamos, un marco de trabajo o de funcionar para abordar estos nuevos retos, ¿no? Y eso es lo que decimos también muchas veces en Co-Creation Space. Lo que vemos en organizaciones es que no intentemos resolver las situaciones actuales con viejas soluciones porque no acaban de funcionar, aunque insistimos. Y hay que encontrar o experimentar con nuevas formas de trabajar. Y entiendo que este marco de gobernanza, que luego entraremos un poco más en detalle, trae un poco estos principios que podrían ayudarnos a encontrar cómo funcionamos de otra manera. Correcto. Efectivamente. Yo creo que esa es la clave. Sí. Vale. Y claro, yo hablando contigo y compartiendo información, me parecen estos principios que mencionas como muy importantes y muy acertados para estos tiempos, pero me viene también la sensación o la reflexión, digo, oye, esto es un ejercicio teórico,
o es más algo que ya existe en la práctica y lo estáis aplicando? Porque, claro, cuando yo trabajo en organizaciones siempre me están hablando de los cómo. Oye, genial, pero ¿cómo hacemos esto? ¿No? Y no sé, ¿cuál es tu experiencia, por ejemplo, en el nivel político, el campo político? ¿Ya hay aplicación o se ha quedado en este modelo un poco inicial, este framework inicial? Sí. Pregunto. No, realmente la primera dimensión que tiene que ver con el análisis de los cambios sociales es algo vivo que se va recogiendo. La segunda, la de los enfoques, métodos, instrumentos, conceptos más efectivos para gobernar un mundo que ha cambiado, Ajá. es un ámbito que emerge de la práctica. Las Ok. buenas prácticas políticas en diferentes partes del mundo se sistematizan y se incorporan al conocimiento académico acumulado sobre este ámbito. En Ok. realidad, la gobernanza también viene a representar un nuevo área de estudio, un nuevo área de estudio, y como todo área de estudio tiene una parte pues teórica, pero sobre todo se va nutriendo de experiencias prácticas exitosas. Entonces, por Ok. ejemplo, la primera que se registra con bastante solidez es la de Sacramento, California, el Ok. intento de reforma de la Constitución de Irlanda. En España tenemos múltiples ejemplos. Yo con el que más cercanía tengo es el Ajá. modelo de gobernanza colaborativa de la Diputación Foral de Guipúzcoa y un Ok. intento que ha hecho por aplicar todas estas nociones de manera modelizada a su propio funcionamiento. Entonces, todas las experiencias que van surgiendo en cualquier parte del mundo, como se ha convertido en un campo de conocimiento, en cuanto se identifican, se conceptualizan, se introducen al acervo común, y la gente que trabaja en este ámbito, ya sea desde la práctica o desde la teoría, la idea es que lo vuelva a su vez a testar, a probar, y se va refinando sobre la marcha. Obviamente no se aplica de manera automática en todos los niveles. Esto es Claro. como todo. En el mundo de la empresa hay gente que estudia los nuevos modelos de gestión y luego hay empresarios. Hay Claro. empresarios que se conectan con el conocimiento teórico y aplican lo más novedoso, y otros que siguen con sus modos tradicionales. De igual modo, hay empresas que generan innovaciones y los que lo estudian a veces lo captan y lo conceptualizan, pero a veces pasan desapercibidas, ¿no? Entonces, algo Claro. parecido pasa en este ámbito. Ok. Ok. Por tanto, desde la práctica ya hay claramente casos de éxito, por así decirlo, pero es algo vivo, ¿no? Es algo vivo y se tiene que estudiar, ¿no? Y luego hablaremos también un poquito de cómo podemos ayudar a estos modelos que surjan, porque entiendo también, porque en el cambio, porque son procesos de cambio, no es simplemente, oye, incorporo un nuevo modelo, también es cómo suelto lo antiguo, ¿no? Cómo suelto lo viejo que tanto nos ha dado, ¿no? Eso es, Y eso es. tan conocido es por mí, ¿no? O por Eso es. nosotros, ¿no? Por tanto, no sé si lo trabajáis o lo trabajas o lo has visto de cuáles son los mecanismos para decir, oye, no es tanto lo nuevo que da miedo, pero es más, me tengo que soltar lo viejo o lo que tanto cariño tengo. No lo sé Claro. si... No, sí. De hecho, en el ámbito de la gestión organizacional también ocurre, pero en el ámbito de la política ocurre mucho más. ¿Por qué? Porque nos va la vida en ello. Entonces, por ejemplo, Exacto. el Estado-Nación. El Estado-Nación es una innovación política pues, del siglo XVII, que nos ha traído mucha paz, también muchos conflictos, pero en un momento en el que las guerras se extendían por grandes Claro. territorios porque no había una identidad colectiva diferente a la religiosa, la invención del Estado-Nación contuvo, en cierta manera, los conflictos a zonas geográficas específicas y se creó un nuevo tipo de lealtad. Claro, ese instrumento que ha sido tan útil y que consideramos el corazón de la vida política, de repente estamos en un mundo globalizado, todo el mundo reconoce que se Sí. necesita globalizar la política, pero hay mucho miedo a abandonar ese instrumento que ha sido vital. Y luego otra segunda resistencia muy fuerte es que el ámbito de la política, de la gestión de lo público, incluye muchos intereses en conflicto, muchas Claro. perspectivas ideológicas distintas. Entonces también existen diferentes ideologías que plantean los cambios de una manera, y luego existen grupos de interés que también de Hombre, cierta forma se benefician de la manera en la que está configurado el sistema, ¿no? Entonces, por eso es claro. que podríamos decir que el sistema que más lento se actualiza cuando Ajá. tienes en cuenta los medios, la empresa, incluso el sistema jurídico, es la política, porque va un Correcto. poquito
con retraso, ¿no? Pero al mismo tiempo, esa es la inercia más importante que superar porque tenemos retos Exacto. que solamente se pueden abordar desde la acción política también. Exacto, exacto. Son los que dan el marco global donde las empresas juegan, ¿no? O operan, ¿no? Y si te parece bien, vamos a dar este salto un poco al mundo organizacional, que al final es un tema que a mí me apasiona muchísimo, ¿no? Porque seguramente descubriremos, o yo descubro también mucho, los mismos mecanismos, ¿no? De estar aferrado a este pasado, y los cambios se producen pero muy lentos, ¿no? Si en la vida política va a un ritmo más lento, en las empresas por necesidad de supervivencia, finalmente, dicen, oye, vamos adaptándonos, pero claro, con un poco de dolor, ¿no? Y miedo también, que luego hablaremos un poco también de la pérdida de control, el miedo de no poder controlar todo en un mundo tan cambiante. Creo que justo es lo que tenemos que hacer, es soltar este control. Pero bueno, tú que te mueves en el terreno y volviendo al marco de la gobernanza, ¿tú cómo lo ves en las empresas? ¿Realmente es un tema que lo ves que se está empezando muy tímidamente, o dices, no, yo, dependiendo de qué países o dónde zonas regionales y tal, se trabaja ya más? No sé, ¿qué visión tienes tú Sí. sobre la introducción de la gobernanza en las organizaciones? Sí, o sea, yo parto de la hipótesis de que una forma innovadora de gestión organizacional puede ser la aplicación de la noción de gobernanza a la gestión de las organizaciones. Exacto. Pienso que es algo muy incipiente y muy poca gente habla de ello. Y además existe una confusión porque cuando hablamos de gobernanza y empresa o gobernanza organizacional nos referimos o a las políticas públicas sobre ese tema o al sistema de gobierno que tiene una gran empresa, que es lo que llamamos gobernanza corporativa, que vendría a ser simplemente cómo se ejerce esa coordinación y relaciones entre, pues en una empresa tradicional, los accionistas, el gerente, los equipos directivos. Entonces, pero yo lo que planteo es que se pueden aplicar las mismas nociones que parecen estar siendo útiles en el ámbito político, que no deja de ser una organización. La organización pública es una organización. Correcto. Es verdad que tiene sus particularidades, porque tiene que ser más transparente, imparcial, objetiva que la empresa, pero al ser una organización también se puede plantear la gobernanza en términos de gobernanza organizacional. Entonces, seguramente muchos de los temas que tú trabajas, ¿no? Con la co-creación, etcétera, yo los abordo desde el ámbito de un mecanismo relacionado con la buena gobernanza, ¿no? Pues, por ejemplo, esa idea de que se necesitan que diferentes actores tomen parte en los procesos de toma de decisión de la organización, porque de esa manera se hacen mejores diagnósticos, mejores planes y la gente se siente implicada en la organización. Exacto. Y ahora vamos a meternos de lleno un poco en estos principios, ¿no? Pero tu sensación ahora mismo es, primero, el concepto todavía no es tan conocido. Dos, se podría confundir con otras cosas en una organización. Y tres, se está experimentando tímidamente y probablemente no bajo el marco de gobernanza, pero más de puntos que forman, porque yo he estado leyendo estos 22 principios que has mencionado, y hay muchos elementos que en algunas empresas yo los veo que están experimentando, pero no bajo el marco de esta gobernanza, ¿no? Pero sí, elementos muy importantes, igual es así, ¿no? Porque a veces los modelos que son como muy ambiciosos dan miedo, dicen, oye, me vas a cambiar aquí la vida, ¿no? En la empresa, los nuevos modelos también dan miedo, pero sí podrías, y no sé si tienes experiencia con esto, sí podría ser interesante. Oye, empezamos con algunas partes del modelo, experimentemos en pequeñito un grupo piloto donde, por ejemplo, lo que tú has dicho, ¿no? Lo de la participación en la toma de decisiones. Igual dices, oye, en una multinacional vamos a hacer participación en las decisiones. Oye, nos da miedo, pero ¿por qué no? A otro nivel empezamos en algún departamento, algunos equipos, donde esta toma de decisiones sea más participativos. No sé si sería para ti una forma de acercar este modelo más grande a las empresas. Sin duda, sin duda. Y además el problema que tú estás planteando
es el mismo problema de escala en la vida política. La participación es mucho más fácil a nivel local que a nivel nacional o internacional. La escala va a dificultar. Pero las organizaciones, de hecho, una de las cosas que está haciendo, tú conoces bien, es precisamente cuando tiene que haber cambios de horarios o cambios salariales, se ha visto que se implica a los trabajadores por mantener esa separación trabajadores y accionistas, que es uno de esos temas que yo creo que se tiene que redefinir de todas maneras. Pero Exacto. manteniéndolo un poquito, cuando se implican los trabajadores en la toma de decisión sobre sus horarios, parece que el rendimiento sube porque sienten que no se les ha impuesto, entonces ven más legítimo el horario, la manera de trabajar, y entonces al estar más cómodos con la decisión que se tome, pues rinden mejor, ¿no? Esos son elementos pequeñitos que también se dan en una gran decisión, por ejemplo, sobre si subir los salarios y cerrar, echar gente, pues cuanto más se implique a los trabajadores o a los diferentes niveles en la toma de decisión, por un lado hay más inteligencia, hay más perspectivas, y luego la gente es capaz de asumir costes cuando hay costes y beneficios también si hay beneficios. Claro. Salud. Y quiero añadir una dimensión, y no sé si tú tienes, porque he visto, estás activo también en universidades en Latinoamérica y tal. ¿Hay un componente cultural aquí que facilita o justo impide acercar a este tipo de modelos participativos y todo eso? ¿Tú cómo lo ves? O sea, yo pienso que el punto determinante es la capacidad de aprendizaje y la flexibilidad de la organización. Y la organización Exacto. al final, sobre todo, comienza, cuando son muy grandes ya no hay forma de meterle cultura a eso, ¿no? Transformar la cultura es muy difícil. Pero bueno, si las personas que están en procesos de liderazgo dentro de la organización intentan reajustar el funcionamiento de la misma alrededor del principio del aprendizaje, ¿Sí? Se vuelven más flexibles, están más abiertas a la innovación, a la experimentación. Entonces, si hay esa actitud de aprendizaje, humildad y apertura, es mucho más fácil que se introduzca cualquier cambio. No digo que tampoco tener la actitud de que todo cambio es mejor, ¿no? Hay toda esta idea de que innovar siempre es mejor. Bueno, innovar, se tiene que innovar, eso es, cuando es necesario, y cuando no, pues también tiene que haber estabilidad, ¿no? Tiene que haber un equilibrio entre esas dos cosas. Pero cuando hay una cultura más bien organizacional, abierta hacia el aprendizaje y flexible, es mucho más fácil. No estoy seguro del nivel cultura de los países, ¿sí? Eso es un elemento, porque parece que está aplicándose en diferentes partes del mundo. Pienso que las culturas más democráticas pueden ser más favorables a aplicar también estas cuestiones al mundo de la organización. Pero lo digo, por ejemplo, porque yo llevo 20 años en España y mi trabajo es mucho con organizaciones y aunque encuentro bastantes nuevas formas de trabajar, hay también una parte muy tradicional todavía de bastante control. ¿Cómo voy a ser participativo? No, control, no quiero soltar este control. Y introducir estos nuevos modelos depende de este liderazgo finalmente, ¿no? Diciendo, oye, genial, pero no quiero perder el control, por tanto, ¿para qué vamos a experimentar con esto, no? Y veo que en otros, por ejemplo, yo soy belga y muy cerca de la cultura de Holanda, y ahí los estilos de participación son diferentes ya de por sí. La forma de ser de las personas es diferente, ¿no? Diciendo, el feedback es ahí, por ejemplo, mucho más directo. Si algo no gusta, ¡pum!, lo decimos en la cara. Sí. Casi de forma, bueno, algunos podrían decir incluso que es agresivo, ¿no? Pero aquí es como, bueno, vamos buscando el decir las cosas tan abierta y tan directo no gusta tanto. Por tanto, hay un componente cultural de cómo somos en España, de que igual cambiar y introducir estas nuevas formas es un poco más lento, porque tarde o temprano tiene que ocurrir, porque estoy completamente de acuerdo. Cosas como has dicho tú, decidir de forma participativa no es porque suena guay que lo vayamos a hacer, no, simplemente es mejor.
eso sí, tenemos que encontrar formas en que canalizamos esto, que ocupe el mínimo tiempo posible, porque mucha gente también les da miedo, ¿no? Dice, oye, vamos a hacer modelos de decisión participativa, genial, pero el tiempo, escuchar a todo el mundo, ¿cómo vamos a hacer esto, no? Y dice, oye, tenemos que ir rápido. Pero claro, ir rápido no es suficiente, tienes que ir rápido y bien. Sí, sí. Rápido y bien, ¿no? Por tanto, yo me lo preguntaba, ¿no? Y no lo tengo del todo claro, pero es como tengo una sensación de que hay algo, ¿no? De que en algunas empresas cuesta más por el componente cultural que tenemos en un país, ¿no? Pero bueno, mirando los principios, hay uno que me ha llamado la atención, que es el principio 3 en esta gobernanza, es estructurar un liderazgo transformador, que hoy en día es como la palabra de moda, transformación y todo esto, pero dentro de este marco de gobernanza, Sí. liderazgo, transformación, ¿cómo lo entiendes Sí. o cómo se entiende? Sí. ¿Puedes elaborar un poquito? Sí, sí, sí. Mira, yo tengo, obviamente en este punto, o sea, uno hace una tipología de los liderazgos, ¿no? Hay Sí, tipologías que son clásicas, ¿no? Digamos, liderazgo autoritario, sí, manipulador, paternalista, sí, democrático. Y yo creo que dentro de la idea de liderazgo transformador, sí. de nuevo, es como que se introducen 1000 formas de ejercer el liderazgo y no queda claro cómo. Yo ¿Qué? suelo Exacto. basarme en, en un tipo de liderazgo vinculado a algunas universidades con las que tengo relación, entonces que hablan de un liderazgo transformador, pero orientado hacia el servicio. Es decir, las personas que están en posición de liderazgo, primero, no son solo los que tienen autoridad. Todos podemos ejercer influencia sobre los demás. Y cuando Exacto. tenemos una posición de autoridad, deberían enfocarse en construir capacidad en los demás, en tener un espíritu de servicio desinteresado, un liderazgo invisible. Digamos, hay algunas características, ¿no? Una central sería pensar en empoderar a otros, crear capacidad y pasar de manera invisible. Ese tipo de liderazgo realmente ejerce mucha influencia sobre los demás, más que alguien autoritario que muestra lo que sabe, porque no, entre otras cosas elimina los mecanismos de defensa que tienen las otras personas. Entonces, Ah, no es por querer manipularles, pero la persona que es humilde y está dedicada al servicio y al empoderamiento de los demás adquiere más legitimidad, se le escucha más. Entonces, ese tipo de liderazgo es el que se requiere, ¿no? En el que se implican claro, a otros. Yo diría que esos claro. son sus rasgos. eh, Exacto. Y me llama la atención cuando hablas de empoderar. Es que hace unas semanas estuve con un amigo de Bilbao, Iñaki, y estamos justo hablando del empoderar, ¿no? Y me decía, sí, sí, pero el empoderar implica ya que tú tienes poder sobre otros. Y no es necesariamente así. No es necesariamente así. No eres nadie para dar poder a nadie. Lo único que puedes hacer es arar el suelo para que los demás puedan hacer su mejor función y tal. Y uno va a coger este poder sí o no. ¿Eh? Porque no es porque dices, oye, yo te empodero. No, no, no. Cada uno accede a su poder, queriendo o no queriendo, mejor o peor. Y sí te compro perfectamente lo de desde la humildad, oye, te genero aquí un campo para que tú te puedas desarrollar y obviamente puede sonar a manipulación, como has dicho tú, pero si lo hacemos con el, digamos, con el espíritu, oye, realmente lo hago para que otros se desarrollen, yo creo que es muy potente sí, y comparto completamente las ideas, ¿no? sí, En este sentido, por ahí van las cosas, ¿no? sí, Este sí. liderazgo tiene que cambiar completamente. Sí, Sí, lo del poder, claro, todo el tema del poder hay todo, pues miles de libros dentro de lo que es la ciencia exacto, política que hablan de qué es el poder, ¿no? Yo me exacto. adhiero a una noción del poder en el que el poder se asimila con la capacidad de ejercer influencia. Entonces hay Exacto, fuentes materiales de poder, digamos, es verdad que a través del dinero, de la fuerza, exacto. de las relaciones, pero también hay otras fuentes inmateriales e inagotables de poder que hace que se ejerza influencia, el conocimiento, la Claro, humildad, la acción colaborativa. Entonces, en ese sentido, cuando una persona o una organización puede ser que tenga más poder en esos términos, ¿no? Tiene más recursos, tiene más conocimiento, entonces
el pensar en que para que la sociedad avance o para que la empresa y la organización avance, lo que necesito es ayudar a otros a que desarrollen sus capacidades, a que tengan mayor confianza, para que ellos a su vez ejerzan una mayor influencia sobre sus entornos, ahí es donde el poder se multiplica. Ni siquiera es una cesión de poder, como dice, ¿no? Sino que más bien es una suma o multiplicación de poderes que se van liberando a medida que las personas adquieren ciertas cualidades. Claro, claro. ¿Y por qué cuesta tanto este liderazgo transformador? En tu opinión, ¿eh? Porque tal como lo mencionas, y yo soy me adscrito a tus afirmaciones, pero no lo encuentro tanto en las organizaciones. Claro, Y en tu opinión, ¿qué es la ecuación necesaria para que se produzca realmente, ¿no? ¿Qué tiene que hacer este líder o porque siempre hablamos de líderes directores, pero puede ser simplemente un jefe de equipo, un supervisor o tal, para que este liderazgo transformador se produzca? No sé, ¿cuáles son para ti los ingredientes? Sí. O sea, hay que reconocer que vivimos en un contexto en el que existe también ambición, o sea, hay gente que tiene ambición, egoísmo, y muchas veces se ha asociado el liderazgo y el poder con estas cuestiones, con la dominación, y es verdad que hay gente que aspira a ello. Entonces yo diría que el desafío es generar dinámicas culturales dentro de una organización para que se potencien otro tipo de rasgos. A veces hablamos, por lo menos yo planteo la idea de la feminización de las organizaciones, que no significa que sean más débiles, ni mucho menos, sino que se insuflen otros rasgos, la empatía, la colaboración, el servicio al bien común. En la medida en que se generan ese tipo de dinámicas culturales y se reconceptualiza también lo que es el liderazgo, se forman las nuevas generaciones, pues en cierta manera se va a ir creando una masa crítica que abandona las tradiciones, las concepciones tradicionales y que en cierta manera ojalá limita, por lo menos controla esas fuerzas que también son humanas pero que hacen daño finalmente, la ambición, y se vuelve preponderante lo otro. Pero hay que reconocer que vivimos en un entorno en el que sistémicamente a veces se potencian esos otros rasgos, ¿no? Por las recompensas. O se potencia más el yo versus el nosotros. Eso, sí. Correcto, ¿no? Y eso es lo que yo veo también muchísimo en organizaciones. Y luego volveremos a hablar un poco de esta colaboración que tú mencionabas antes, pero antes me gustaría, sí, efectivamente, lo del liderazgo femenino o las competencias asociadas al liderazgo femenino, porque no tiene que ver con las mujeres, porque cada uno tiene estas competencias. Otra cosa es que los desarrollas o no los desarrollas, ¿no? Lo que sí estoy completamente de acuerdo contigo, que estas competencias nuevas son de toda la vida realmente, pero son muy necesarios hoy en día. Cuando tú hablabas de hacer preguntas, esta empatía, de escuchar realmente, que ayer estuve hablando con un profesional holandés justo, ¿no? Que hablaba también de una cosa es que damos espacio, autonomía y todo esto, empoderamiento, todo eso es importante, pero lo que justo hoy nos hace falta, más que nunca, es escuchar. Simplemente escuchar. ¿Qué significa? Callarte tú, para empezar, ¿no? Pero también simplemente escucha real, ¿no? Como lo llaman la escucha activa y tal, pero es tan difícil porque en el fondo salen nuestros juicios, salen mi forma de ser, salen mis distorsiones cognitivas, todo esto sale y esto impide realmente una escucha limpia. Pero justo desde esta escucha limpia generamos la confianza necesaria para colaborar, ¿no? Y eso es el tema que me gustaría hablar también contigo, porque uno de los principios que he leído también es optimizar, fortalecer el trabajo en equipo, la cooperación y la reciprocidad, ¿no? Pero claro, ahí es mi obsesión, porque mi libro va de esto, es un poco, en todas las empresas colaboran, pero para que sea una colaboración verdadera, no desde el cumplir, pero más desde el compromiso,
¿qué, en tu opinión, qué tiene que haber pasado o qué podemos hacer de otra manera para que existe verdaderamente esta colaboración desde el compromiso y no desde el cumplir? No sé si tienes ahí alguna idea. Sí, o sea, lo primero, simplemente antes de empezar con cómo hacer, o sea, yo quería apuntalar esa idea de que hoy día cooperar no es un lujo, o sea, es un imperativo de la supervivencia, porque los retos que tenemos como el cambio climático, el impacto de la robotización sobre la organización del trabajo, la inversión de la pirámide poblacional que está agotando la capacidad de nuestro sistema de seguridad social. Vamos, por donde lo miremos, tenemos una serie de retos que amenazan la supervivencia de la especie. La competencia ha servido, como tú decías antes, pero hoy día nos aboca a la destrucción. Entonces es urgente colaborar. Ahora, ¿qué pasa? Que nos hemos socializado en un contexto de la competencia. Yo suelo decir que cooperar requiere de dos áreas de trabajo simultáneas y complementarias. Por un lado, se necesitan métodos, ¿no? Técnicas. Es verdad que hay una cuestión de qué técnicas para que la gente pueda hablar, para tomar decisiones juntos, para implementarlas, coordinarse, etcétera. Pero luego hay una segunda parte que suele ser, la primera parte de coordinarse es como la parte visible, que los coach y todos estos hablan de técnicas, métodos, tengo no sé qué. La otra parte, que es más importante, tiene que ver con aspectos como prosaicos, comunes, que son culturales y tiene que ver con, también parecido a lo del liderazgo que decíamos. Es decir, oye, mira, ¿qué cualidades la persona tiene que desarrollar? No solo métodos, sino que tenemos que lograr que las Mindset personas... también, ¿no? Mindset un poco, sí, ¿no? Sí. Entonces esa idea de que convencidos de que si no colaboramos no va a haber éxito, que cuando hay un proyecto todos tenemos que sentir que somos parte. Si hay un error, oye, pues si yo lo he liderado, asumo error, aunque todos podemos formar parte, pero si hay un éxito, lo socializo. ¿Cómo hago para hablarle a las personas de manera que no se sientan ofendidos? Esas cuestiones blandas que tienen que ver con el carácter y cualidades también se deben cultivar y sin eso tampoco hay colaboración. Entonces, al final, yo pienso que sobre todo se enfatiza la parte de la técnica y del método, pero vivimos una sociedad que es tan individualista y tan competitiva que el método y la técnica no son suficientes para que haya cooperación verdadera. Para nada, exacto. Y me conecta muchísimo con lo que suelo decir, ¿no? Por ejemplo, esta metodología, Co-Creation Space, uno puede formarse en esta metodología para aplicarlo en empresa con equipos o grupos dentro de empresa o incluso fuera de empresa, por ejemplo, con asociaciones y todo esto, ¿no? Y digo, os puedo enseñar todas las técnicas, métodos, lo que queráis. De hecho, está muy pautado, cómo hacemos, tal. Todo esto está. Pero no es lo más importante, porque al final es una técnica. Lo que es mucho más importante es desde dónde lo aplicas. ¿Qué mindset utilizas? ¿Qué competencias utilizas? Por ejemplo, en un grupo que estás trabajando y tú con tu proceso o tu método genial, 1, 2, 3, 4, pero topas con resistencias. ¿Qué haces? Los borro como si no los hubiera visto o los trabajas. Y tienes dos opciones. No lo he visto y sigo como mi camino, pero tu resultado va a ser bastante mediocre porque no conectas con realmente lo que está pasando en este equipo, en este grupo. Por tanto, claro, yo te puedo enseñar el método, el paso 1, 2, 3, 4, pero si tú no generas desde el mindset y diciendo, oye, estoy aquí sintiendo de que no vamos bien o estamos topando o lo que sea, si tú no desarrollas esto y aplicas las competencias necesarias, que mucho tiene que ver con los que hemos dicho antes, de competencias de liderazgo femenino, de la escucha, de poner las cosas sobre la mesa, de buscar juntos soluciones, porque en un grupo no es uno u otro, no, como juntos evolucionamos, al final te habrás llevado la metodología, pero no te habrás llevado la esencia. Y la esencia es lo que tú estás trayendo aquí ahora, ¿no? Que son estos soft skills, pero también forma de ser, ¿no? Forma de actuar desde donde aplico lo que estoy aplicando. Sí. Lo aplico desde, y conecto otra vez desde el poder que mencionabas antes, ¿no? Lo estoy aquí aplicando como el gurú o el que sabe lo todo, sí. O lo aplico más bien desde la humildad de, oye, soy un facilitador de este proceso, yo os traigo una forma de trabajar, pero claro, serían muy pretenciosos
pretencioso de este facilitador, saber aplicando 1, 2, 3, 4, va a salir el resultado X o Y, que no es así con los grupos humanos. Si fueran robots, sí, en lo que tú decías antes, con los retos grandes que tenemos, es así, pero estamos hablando de humanos, que hay que tener una sensibilidad mucho mayor. Y es justo temas que creo que son cada día más importantes, esa sensibilidad de conectar, de tal. Y me he quedado enganchado con una idea que decías antes, tenemos con el tema de la colaboración, tenemos tantos retos y tenemos que tener una razón de peso para colaborar, ¿no? Y tú dices, jolín, a nivel sociedad no acaban de parar de aparecer los retos comunes, ¿no? Como digitalización, robotización, lo del medio ambiente, todas estas cosas, la inversión de la pirámide de la población, todo esto para pagar las pensiones, todo esto es verdad. Pero tengo la sensación de que la gente no conecta, o por lo menos no les afecta lo suficiente, no hace suficiente daño para poder actuar. No sé cómo lo ves tú. Sí, no, lo veo igual. Yo personalmente, justo cuando irrumpió la COVID, yo tuve mucha esperanza. O sea, obviamente es un problema gravísimo, pero yo vi al inicio de la pandemia una sacudida fuerte en el comportamiento de la gente, en las reflexiones, en los medios. Y ha ocurrido en la historia. Las pandemias han sido el preámbulo de grandes renacimientos. Pero ¿qué pasa? Que ha ido tan rápido la vacuna que ese estímulo, esa sacudida no ha sido lo suficientemente fuerte, yo creo, para seguir de incentivo para concluir por lo menos el proceso, por ejemplo, el proceso de integración política global, que tiene que ver con la materialización de la cooperación, pero en el ámbito ya internacional. Entonces, hemos tenido 2 guerras mundiales para que hubiera integración política. Unión Europea, primero la Liga de Naciones, un intento, luego la ONU, la Unión Europea. Está sin concluir. Yo pensé que igual la COVID era ese revulsivo. Ojalá me equivoque, pero es cierto que salvo que haya calamidades muy fuertes, los fundamentos sobre los que erigimos nuestra sociedad, pensamos que son tan sólidos que se hace muy difícil abandonarlos, ¿no? Y hay mucho deseo de volver otra vez. Exacto. Y volvemos a lo del cambio, que es tan difícil cambiar, ¿no? El otro día, bueno, era en Twitter, no me acuerdo quién, que colgaba una foto que estaba en un atasco en Madrid, en la M40 o M30, y con algún contexto diciendo, no hemos aprendido nada, ¿no? Y es verdad, a nivel teletrabajo y tal, como tú decías antes, de que las cosas, se ha visto, mucha gente se ha involucrado y tal, han trabajado en casa y tal, se ha visto de que incluso hay misma productividad o más productividad, y aún así, porque el otro día hablando con los de Future for Work Institute en Barcelona, que hacen como estudios y todo esto de cómo evoluciona la fuerza laboral, lo han medido ya, de que estamos a nivel teletrabajo en los mismos niveles ya hoy que antes del COVID. Fíjate, y eso que es uno de los ámbitos más fáciles de cambio. Por tanto, no digo que sea positivo, pero es unos ámbitos más fáciles. Por tanto, no hemos aprendido absolutamente nada, y vuelvo un poco al mundo organizacional. ¿Por qué están diciendo, oye, tienen que volver todo el mundo y tal? Es volver a este control, que es justo, creo que una de las cosas que tendríamos que soltar para justo escuchar a la gente, hacerlos más partícipes de los problemas, de las soluciones y todo esto. Pero claro, es mucho más fácil, para así decirlo, el control, porque eso es lo que conocemos. Y tengo la sensación de que muchos líderes, directivos o managers o propietarios dicen, oye, si yo empiezo aquí a preguntar o a abrir, es como abrir la caja de Pandora, y les da mucho miedo. No sé si lo has escuchado o lo has percibido también a nivel político. O sea, todo esto que estamos diciendo, sin duda, pone en cuestión la hegemonía y la estructura social. Eso es indudable. Por eso es que hay resistencias. Cuando algo es
tan urgente que nos va la vida en ello, es en el momento en el que se puede transformar todo eso, pero hay muchos intereses y gente que se está beneficiando de la manera en la que está estructurado. Yo con esto del control, que me parece muy interesante del control y el crecimiento, ¿no? Yo pues siempre, desde hace muchos años, los buenos, es difícil decir los buenos, ¿no? Pero bueno, la gente que he respetado más en el ámbito del liderazgo y de la gestión de empresas, hablaban de que para crecer tienes que perder control, ¿no? Y me parece un principio clave. Pero en los últimos años he estado leyendo también pues gente que viene del mundo de la física, de la biología, y es muy interesante porque parece que el universo funciona de esa manera, digamos que hay un equilibrio entre el orden y el caos, y ese equilibrio y esa sucesión de orden-caos es necesaria para que haya evolución, crecimiento. Entonces parece que es un principio de la naturaleza, y estamos viendo que cuando aplicamos principios de la naturaleza al funcionamiento de las organizaciones, sin pensar que es automático, ni que una organización es la naturaleza, ¿no? Pero parece que cuando aplicas también principios de la naturaleza a las organizaciones, las cosas funcionan mejor. Y aquí yo creo que hay un difícil equilibrio entre precisamente el orden, el caos, el control, la descentralización, la autoridad, la delegación, que es fundamental para que haya avance. Y muy interesante lo que acabas de decir, ¿no? Lo de cómo traemos cosas de la física, de la naturaleza al mundo organizacional. Creo que podemos aprender muchísimo, ¿no? Y mucha gente también asocia lo que tú decías, ¿no? Este control que es como percibido como negativo, en el fondo, para mi crecimiento, ¿cómo lo podríamos sustituir por una estructura? ¿No? Porque una cosa es un sistema, control, ¿no? exacto, un sistema, una estructura, un cierto reglas de juego, pero a partir de esto poder jugar desde esta autonomía y tal. Por tanto, en las empresas me pasa mucho, ¿no? ¿Hacemos esto o esto? Y yo les reto siempre, oye, y si es o, si es y, perdón, si las dos cosas son posibles, eso es como un poco, oye, les reto un poco, ¿no? Porque ¿cómo podemos soltar el control sin y estructurar, ¿no? ¿Para qué? Para que la gente crezca, como tú bien dices, ¿no? Pero es un reto porque hay mucho miedo detrás, pero vuelvo a conectar con lo que decías antes, ¿no? No es opcional ya, es muy necesario porque tenemos los retos societales que has mencionado antes, pero en las empresas también, con el COVID, pero ya antes del COVID las cosas van pum, 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 muy rápidas, y o bien estás conectado con tus equipos y les escuchas y te dan tu input y tal, si no, vamos a tomar decisiones, pero probablemente muy, muy poco acertados. ¿Significa que a partir de mañana todo va a ser consensus? No, porque hay momentos muy claros de diciendo, oye, hoy vamos a tomar esa decisión rápida, ¿por qué? Porque hace falta, ¿no? Pero si siempre estoy en este modo de ejecutivo, va a ser así, pues vamos a cometer errores, probablemente. Sí, eso que dices, Jan, yo creo que también es muy importante porque normalmente se ven las cosas en términos de dicotomías, o esto, Exacto. ¿no? Control o total descontrol, y no, pues, pierdes control, pero creas sistemas de acompañamiento. Pero en esa otra cuestión que tú estabas mencionando, ¿podrías repetir lo último, porfa, Jan, para que utilice tus palabras? De que, a ver, ¿qué era lo último? Digo tantas cosas que sí, la dicotomía, ahí estamos hablando. Sí, habías dicho lo de la autoría. Bueno, era por usar tus palabras. Yo sé la idea. La idea que decías era que aquellos que están en posiciones de autoridad, que existen, ¿no? La idea de participación. Sí, estaba hablando de que, claro, si no soltamos no, estaba hablando del consenso y tal, que a partir de mañana vamos a hacer consensos con todo el mundo. Digo, no, pero si siempre estoy en el orden y mando y la decisión unilateral, sin escuchar lo que me traen los equipos, que al final son los que están metidos en los mercados, con nuestros clientes, contactados y tal, saben mucho mejor lo que está pasando, ¿no? Y no es una cosa y otra cosa, no, es como traemos esto, y porque si siempre estoy en el modo unilateral,
vamos a cometer errores y como esto va muy rápido, o bien tengo la información de lo que está pasando en el día a día con mis equipos, o vamos a equivocarnos Sí, sí, en sí. unas cuantas Sí, cosas, ¿no? pero bueno, yo creo que quería subrayar precisamente esa idea que igual que la opción a la pérdida de control no es el caos absoluto, No, cuando correcto. hablamos de participación y democratización, eso no significa que ahora no hay jerarquías, no hay niveles de toma de No, no. decisión y que a veces hay que tomar decisiones, a veces unilaterales. Pues yo solo pongo el ejemplo de un hospital, emergencias o una guerra. Hay decisiones que las tiene que tomar una persona en un momento determinado porque la Exacto. situación lo requiere. Por lo tanto, tampoco podemos pensar es que es absoluta horizontalidad, ya no No, hay no, no, diferenciación no. funcional, pero al mismo tiempo eso no puede ser, como tú dices, el elemento definitorio y la pauta Exacto. prevalente en la organización. Exacto. Y casi lo más importante para mí no es, eh, lo tomo yo, lo tomáis vosotros, es más, cómo generamos claridad en este proceso de toma de decisiones para que todo el mundo quede claro, oye, este es el campo donde yo juego, hasta allí puedo ir, aquí tengo que consultar, aquí no, pero en muchas empresas esto no está claro, Sí, sí, hasta dónde puedo llegar y esto genera inseguridad. claro. Y en vez de meter la pata y tomar una decisión que no me corresponde porque puede pasar, a esta tesitura no hago nada. Sí, sí, No hago sí, nada. sí, Y cómo generamos claridad sobre cómo tomamos decisiones. Y la gente lo dice, hay dos modelos, o lo tomas tú o lo tomo yo. No, hay más modelos de toma de decisiones que creo que tenemos que empezar a experimentar. Y también es una forma de ir más rápido. Porque sí. si delego más toma de decisiones en los equipos, voy a ir más rápido Claro, y al tienes final. más espacio mental para innovar, para pensar, Exacto, anticiparse. exacto, exacto. Bueno, oye, esto anima a seguir hablando durante horas y horas, porque veo que tenemos muchos campos en común, ¿no? Pero no quiero ocupar tampoco mucho más tiempo. Hoy teníamos previsto como una horita, pero con todo lo que hemos estado diciendo, yo teníamos preparado algunas preguntas, pero no sé a raíz de esta conversación, ¿se te ocurre todavía algún tema que te gustaría desarrollar o mencionar? ¿O dices, oye, no, ha estado bonito para mí y bueno, quedamos para otra vez si hace falta, ¿no? No sé, ¿cómo te quedas? No, yo creo que hemos abordado muchas cosas. Sí que igual hay dos ideas, solo Sí, sí, por cerrar. Ya lo hemos hablado, pero por resumir, ¿no? O sea, por un sí, sí, lado, el mundo necesita de organizaciones. Y más actualmente porque la modernización, por un lado, ha traído nuevas organizaciones, pero erosionó muchas organizaciones locales y de zonas rurales. Pues claro, ahora necesitamos transformar el modelo económico, el modelo energético y se necesitan estructuras organizacionales, tanto políticas, o sea, públicas, privadas, exacto. civiles. Entonces, es más importante que nunca, pienso, reflexionar sobre precisamente el modelo de gestión de esas organizaciones, porque lo que sabemos es que necesitamos esas organizaciones y que tienen Exacto. que estar ancladas en lo local, pero coordinadas nacionalmente y federalizadas internacionalmente, desde la política hasta Sí, otro tipo de organizaciones. Entonces, bueno, digamos que ese yo creo que es el camino más prometedor y desafiante que tenemos y dentro de ese camino se pueden encontrar soluciones prácticas para muchas otras cuestiones, pero eso sería ah, el marco. Y en cierta manera el aprendizaje y la cooperación vendrían a ser los dos enfoques que nos pueden permitir ir encontrando soluciones a todo, ¿no? exacto, exacto. Y suscribo completamente lo que dices, que falta esta conexión, probablemente, ¿no? Entre lo local, lo gubernamental y luego internacionalmente, porque estamos en este mundo global. Y añado, cada día veo más foco necesario dentro de las organizaciones, no solo en el liderazgo, pero también en las personas como tal, ¿no? Porque dices, oye, a partir de mañana vas a poder participar, vas a poder opinar, vas a poder, sí, pero no todo el mundo está preparado ni quiere. Dicen, oye, el pacto era que yo ejecutaba las órdenes.
ahora me vas a decir que tengo que tener ideas, aportar, ser la voz crítica y aportar. No quiero. ¿Por qué? Porque no estoy acostumbrado. Por tanto, hay que darles también herramientas y este pequeño, sí, tú puedes, ¿no? Y en esto es nuestra línea de trabajo. Que tiene que ver con el desarrollo de estos soft skills que tú decías, la escucha, la empatía, tal, pero también está la asertividad y todo esto que creo que es muy necesario, ¿no? Por tanto, sí, y hablando de modelos de gestión, yo lo que suscribo para nuestro trabajo en las organizaciones, para mí lo que hace falta es el modelo de gestión basado en personas, ¿no? De cómo les empoderamos y tal, y ajustamos este estilo de liderazgo actual que creo que puede potenciar muchísimo más desde la posición que tú decías, ¿no? Desde esta humildad, desde lo invisible casi, ¿no? Para que los otros se convierten en líderes, en el fondo. Eso es lo que yo veo muy útil. Y no útil, también necesario en estos tiempos que corren, ¿no? Es un poco esta necesidad que tú decías antes. Bueno, oye, Sergio, que me ha gustado mucho a charlar contigo. Veo que efectivamente compartimos muchos pensamientos, formas de hacer. Y encantado, darte las gracias. Y bueno, nos veremos pronto en algún otro foro seguramente, ¿no? Y te deseo mucha suerte con tus proyectos. Y por último, también estoy aquí para, si te puedo aportar en alguno de tus temas, encantado. Aquí estoy para, desde mi humildad, también poder aportar. ¿Vale? Muchas gracias, Jan. Un placer de ver a charlar contigo y estar en tu espacio.